Y deme permiso a mí para grabar también. Sí, doctor. Mm, Ah, ya me salió el permiso. ok. Buenas noches, gracias a todos. Primero, dar gracias a Dios por darnos esta oportunidad de nuevo con el doctor Marco Paredes. Estamos aquí reunidos en la Fundación Educativa para la Transformación Social. Mi nombre es Samar Ismail Faqui y voy a hacer hoy la que va a dirigir la, la noche con la entrevista con el doctor y esperemos que sea de su agrado. La vez pasada fue un total éxito, por eso, por petición de ustedes, volvimos con ánimo a seguir con otro más y llegarán más con el favor de Dios. El doctor Marco Paredes eh, Marco Rubio Paredes, médico psiquiatra, profesor por concurso de la ULA, con clases de psicología médica en la Escuela de Medicina de Mérida, en la extensión ULA, Táchira de San Cristóbal. Psiquiatra ad honorem por 25 años del Servicio de Psiquiatría del Hospital de San Cristóbal, Táchira, Venezuela. Psiquiatra de la compañía italiana constructora de la represa Uribante Cáparo. Formador del grupo de musicoterapia para UPA HCSC. Trabajador social de la cárcel pública de Mérida y psiquiatra de la cárcel pública de Santa Ana. Fundador de la primera cátedra de psicoanálisis lacaniano en San Cristóbal, Estado Táchira. Ha fundado grupos de meditación en diferentes partes de Venezuela, entre ellos el grupo actual Rescate del Ser. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Muy buenas noches, gracias a usted como presentadora y gracias a los presentes. Ya tenemos 14, me aparecen a mí aquí, 16. Sí, doctor. Y vendrán más. Están preparándose. Yo creo que sí. Bueno, comenzamos con la primera pregunta, que el tema de hoy es sobre el ego y la esencia del ser. ¿Cómo soltar? Primero que nada, dejen todos el ego guardadito en la casa para que agarren mejor todo lo que vamos a decir hoy. Así es. La primera pregunta, doctor, antes de empezar con el tema, es ¿cómo hizo usted para fusionar la ciencia como psiquiatra con la espiritualidad? Sí, en la pregunta, en cierta forma, hay una afirmación de que dos cosas se juntaron, la ciencia y la espiritualidad. O sea, como que yo tuve un salto de talanquera de la ciencia para la espiritualidad. Entonces yo quiero aclarar que esas son dos cosas completamente separadas y que siempre he estado en esos dos caminos. No salté de uno para otro. Ok. Que a ustedes les parecerá eso raro, pero fíjense que ustedes son igualitos. Cuando sienten por ahí una enfermedad, córrale para el médico para que le quite por lo menos el dolor. Pero también en la noche, córrale a rezar. Es decir, están en los dos caminos. Exacto. Entonces yo también toda mi vida, igual que todos ustedes, estuve en los dos caminos. Siempre en el camino de la ciencia, estudiando que si psiquiatría, que si después psicoanálisis, luego, aparte de psicoanálisis freudiano, me fui para el psicoanálisis lacaniano, estudié todas las obras de Freud, todas las obras de Lacan, que ya hay mucho cuento, ya hay mucho decir. Este, bueno, todo eso en el trajinar por el campo científico, pero al mismo tiempo yo trajinaba por el campo que usted llamó espiritual, que en esa época pues era como un campo oculto, misterioso, donde no dejaban entrar a todo el mundo y costaba para que lo dejaran a uno entrar y costaba para que le enseñaran y tal. Entonces,
En ese trajinar simultáneo por ese camino, estuve mm, primero haciendo un estudio del hipnotismo, te conozco de hipnotismo. Después estuve metido con los Rosacruces, aprendiendo la cuestión del rosacrucismo. Después de eso, una de las partes en donde tuve más tiempo fue con un gurú de la India. El gurú se llamaba el Gurú Maharaji y metí a toda mi familia también ahí, esposa, hijos, mamá, todos ellos se metieron ahí con el Gurú Maharaj. Pero eso era un rollo que a mí no me gustaba mucho, porque al gurú, eso parece que es una costumbre por allá en la India, que a los personajes casi tienen uno que adorarlos como Dios. Y había que prácticamente casi adorarlo. Y él iba vestido de una forma tal que Se creía realmente Dios. también vestido que parecía un dios. Entonces, a mí no, eso no me gustaba mucho, especialmente no me gustó mucho una vez que él nos iba a dar una cosa que llamaban darshan, llaman los hindúes eso, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si nos va a dar darshan, vamos a recibirlo, a ver qué es. Y entonces cuando llegué, me tenían una parte, como decir, una enfermería preparada. Y entonces, en esa enfermería, habían camillas y tensiómetro, estetoscopio, todas las cosas que necesitamos los médicos como para atender una emergencia. Entonces me dijeron, a usted le toca hacer aquí servicio médico. Entonces los que van a hacer servicio pasan primero por el Darshan. Entonces me metí yo en la cola para hacer el Darshan y el Darshan era tener el honor de besarle los pies al gurú. Así lo digo yo con palabras muy bonitas, pero había personas que no les gustaba y decir uno, y decían, uy, pero ¿cómo va a ir uno a ir a besarle las patas? Bueno, eso es muy feo, así en términos comunes y corrientes. Lo cierto es que a mí, pues, eso no me gustó. Me fui para la enfermería a hacer mi servicio y al rato de estar haciendo el servicio, no me van a creer ustedes, empiezan a traer entre dos que hacían el servicio de cargar gente, cargando alguna dama, eran principalmente damas, cargando alguna dama que había recibido el darshan, besarle los pies al gurú y se había desmayado. Dije yo, uy, yo no sabía, yo no sabía, yo creía que era que se había desmayado por alguna enfermedad y tal, ¿no? Entonces yo a la primera la dejé ahí y dije, uy, pero ¿qué será lo que le pasa? Entonces me le acerqué y era como una mujer buena moza de unos 25 años, algo así, ¿no? Entonces yo le dije, señorita, yo soy el doctor Paredes, ¿puedo ayudarla en algo? Y ella me dijo, sí, así con la cabeza. Le digo yo, ¿en qué puedo ayudarlo? Ayudarla. Y me hizo así, Que lo saque de ahí. queriendo, queriéndome decir, váyase, déjeme quieta. Bueno, yo pues ni le tomé la atención ni nada, sino me fui, me senté y la dejé quieta. Con el tiempo, bueno, viene otra, después otra, después un señor, después una señora mayor, puros desmayados. Y yo no podía morirme con la curiosidad de saber qué era lo que les pasaba. Entonces a una que cuando salió de la cosa, le pregunté, mire, ¿qué es lo que le pasaba a usted? Y dijo, ay, pero usted no entiende, todo un doctor y aquí del gurú, usted no entiende que eso es un éxtasis. Éxtasis. Estaban en un gran éxtasis. Que dije, oye, para todo da fe como de creer en el gurú. Pero no me había gustado eso de tener que ir a besarle los pies. Y además yo como que ese día sospeché que no era Dios, porque al principio, en una vez que había ocurrido lo mismo en Caracas, le besábamos los pies y él tenía los pies desnudos, sin medias, digamos, ¿no? Y resulta que alguna enfermedad le pegaron porque hizo como el Papa, no sé si ustedes vieron por ahí que se hizo famoso el Papa que da la mano así cuando se la van a besar
da la mano así, la saca rápido, ¿no? Porque esa besadera de la gente, con las goticas de saliva, con, qué sé yo, besos de unas personas, otras de una edad, de otras y otras, contagia enfermedades. Quiere decir que el gurú, si ya ahora se ponía medias y no se dejaba besar así directamente los pies, es porque alguna enfermedad había agarrado. Entonces yo dije, pero ¿cómo es eso? Si agarra enfermedades no es Dios. Bueno, lo cierto es que ahí fue cuando yo aprendí a meditar con unas técnicas secretas que ellos le enseñaban a uno y tal, ¿no? Que las llamaba el conocimiento. Después de no tener mucho tiempo con ellos ahí, que vieran, que probaran que uno era fiel a la causa y tal, y no sé qué, le daban lo que llamaban la llave o las llaves. Y las llaves eran 4 técnicas de meditación. Una meditación para uno ver cosas, una meditación, el de ver cosas también ocurre con la que yo enseño, ver cosas y ver luces, y las otras cosas que le voy a contar también. La otra técnica se llamaba de la música, que uno se concentraba y empezaba a oír música. La otra consistía concentrarse uno en el olfato y olía uno, pero unos perfumes, bueno, pues que eso ni los más caros perfumes de esa época olían tan sabrosos como la cosa que uno olía ahí en la meditación. Y otra se llamaba, o tenía que ver con el gusto, y empezaba uno a sentir sabores muy variados y tal, ¿no? Entonces, ahí yo aprendí que eran las técnicas, pero la conclusión mía con mentalidad científica, porque todo el mundo creía que eso era un regalo de Dios, del gurú, que era Dios que le mandaba esos regalos de oler esas cosas y ver esas cosas y tal. Y yo con mi mentalidad científica dije, no, esto La meditación. exactamente, esto como que no es el gurú, esto como que son las técnicas. Entonces, posteriormente, como investigador, pues me puse a hacer grupos en mi propia casa. Uno que me impactó mucho es que yo hago un grupo donde estaba mi mamá, estaban mis hermanas, estaban mis hermanos y tal. Incluso ahí pueden ustedes ver que aparezco yo como Marco Paredes y aparece otro hijo mío también con el mismo nombre, Marcos Paredes. Y ese estaba ahí ese día. Hola hijo, ¿cómo estás? Eh, Resulta que hacemos la meditación para yo ver si eran las técnicas las que daban todo eso. Y no solamente se dieron las mismas cosas de ver uno hermosas luces, oír hermosas músicas, sabrosísimos olores, sabrosísimos gustos, sino que cuando terminamos la meditación me llevé una sorpresa. Esto de la meditación es un mundo de muchas sorpresas, así que van a aprender algo bien interesante y de muchas sorpresas. Y la sorpresa es que uno de los señores que me acompañaba, que por cierto era el esposo de una señora que era medio bruja, leía, yo nunca había visto eso, yo había visto que leían las cartas, incluso yo había sido lector de cartas, había otros que leían el no sé qué y tal, y ella leía la taza de chocolate. Entonces le daba una taza de chocolate y leía ahí los restos de chocolate y tal. Era el esposo de ella. Entonces dice, ay, pido la palabra, yo quiero contarles lo que me pasó en la meditación. Bueno, cuente. Dijo, mire, usted sabe que yo estaba meditando y de pronto el alma se me salió del cuerpo. Y entonces yo de pronto veo que estoy ahí arriba, mire, ahí en el techo. Entonces dije, bueno, ya voy a aprovechar de salir. Y entonces salí por la ventana y miré afuera. Y afuera vi que estaba bien el carro mío, que estaba el carro suyo, que estaba el carro de un familiar suyo. Vi los carros que pasaban por la avenida, vi, bueno, la gente pasando y todo. O sea que sí estaba mi alma fuera del cuerpo y salió afuera y miró todo eso. Y todos nos quedamos, pero admirados, maravillados. Y yo le dije, ¿qué más hizo? Me dijo, bueno, me provocó darle para mi casa.
Dije, bueno, ya que estoy aquí, y como el alma seguramente vuela rápido, pues voy rápido, echo una mirada a mi casa, que todo esté bien, y me regreso para acá a la meditación. Pero me dio miedo porque yo dije, no, en una de esas, dice el doctor que terminó la meditación y yo con el alma por allá en mi casa. Entonces no fui porque no me atreví. Bueno, con el gurú, en esa época se llamaba el gurú Maharaji. Después resulta que era un tipo, bueno, que se hizo multimillonario con esas cosas. Por eso a mí en estos días me preguntaban que si yo enseñaba las meditaciones porque quería tener muchos pacientes y hacer mucha plata. Y realmente no, lo hago por gusto. Él se hizo un personaje famoso internacionalmente, a todas partes que iba. Eso era una cosa especial. Yo recuerdo cuando una vez que vino a Caracas y fuimos para allá, eh, llegaba en una avioneta privada, llegaba en un carro descapotable y a mí me tocó esa vez hacer el servicio de desgranar rosas y reunir los pétalos de las rosas. Y era que desde el sitio donde él salía del carro hasta la tribuna había que hacerle todo un camino así de puros pétalos de rosas. Yo estuve haciendo las rosas ahí porque es el servicio que me tocó. Bueno, con el tiempo, seguramente, bueno, ya se casa, tiene hijos, se da cuenta que no es Dios y tal. Entonces ahora vive como un tipo millonario en Estados Unidos, por allá cerca, en una población cerca de Hollywood, pero como una persona corriente. Y se cambió el nombre, ahora no se llama Guru Maharaj, ahora se llama el señor Prem Rawat. Prem Rawat, y fue el tal Guru Maharaj. Y lo invitan a conferencias internacionales, incluso la Organización de las Naciones Unidas le dio, qué sé yo, un diploma por su reconocimiento a una labor parecida a la que hace acá la amiga Samar Ismail Paqui, o sea, de servicio público. Entonces, le dieron un reconocimiento por eso. Ahí fue donde yo estuve más años practicando la meditación. Después de eso, entonces yo me mudé de Mérida a San Cristóbal y armé mis grupos de meditación. Aquí siempre he tenido grupos de meditación. En el hospital, aquí se llama Hospital Central de San Cristóbal, el principal. Era donde yo trabajaba y daba clases y qué sé yo. Ahí yo armé mi grupo con pacientes que no tuvieran, por supuesto, psicóticos, sino pacientes con ansiedades y depresiones y esas cosas. Y los otros psiquiatras se quedaban extrañados, pero ¿qué será esa terapia que hace el doctor Paredes tan rara que ahí la pone a la gente y que a meditar? Porque en esa época no se conocía qué era la meditación, pero yo tenía ahí mi grupo. Al mismo tiempo un grupo en mi propio consultorio y un grupo particular, otro grupo particular que hacía. Entonces, fue una vida paralela de estar dentro de la ciencia, en las cosas científicas relacionadas con mi especialidad médica y simultáneamente, paralelamente, estar en esta búsqueda relacionada con las cosas ocultas, llamaban en esa época la espiritualidad, la llamó Samar, mm, meditación, digamos, para darle un nombre más sencillo. Entonces ustedes vuelvo para que no me vayan a hacer la crítica, pero el doctor Paredes entonces tenía una doble personalidad. Señor, toditos ustedes, primero cuando le duele, acórrale para el médico y después en la noche a rezar. Es decir, están en los dos caminos, todos estamos en esos dos caminos porque eso es una cosa humana natural. Todo esto lo hice tan largo para también darles a entender a ustedes que esto que yo estoy haciendo, tratando de enseñarles a meditar, no es una improvisación, es una cosa de más de 30 años de aprendizajes, que le hice ciertas modificaciones, porque una seguidora, familia mía, seguidora muy cercana todavía del Gurú Maharaji,
En estos días me acusó de que después que yo había jurado ante el gurú no revelar las técnicas, ahora las estaba revelando. No, señor, yo no estoy revelando las técnicas de él, porque la técnica mía simplemente es una sola, no cuatro, y es completamente diferente y más sencillita, porque el trabajo que yo hice durante todo este tiempo para enseñar el tipo de meditación que ahora trato de enseñar es ver si se podía simplificar, ponerla lo más sencillito posible para que el mayor número de personas se animaran, se entusiasmaran. Porque después yo aquí seguí meditando, porque aquí vivía en San Cristóbal, donde luego, después de Mérida, me ubiqué acá. Vivía el fundador del budismo Zen en Venezuela. El fundador del budismo Zen en Venezuela era un francés. Se llamaba, porque murió hace poco, se llamaba Yves Carrouget. Y el Yves Carrouget había sido más que todo de artes marciales y esas cosas. Después se había metido a un monasterio en París y en el monasterio se hizo monje. Y entonces salió a enseñar el tipo de meditación que aprendió allá en el monasterio. Pero decidió eso que llaman retirarse del mundanal ruido, que hay un poema muy famoso que dice, quiero retirarme del mundanal ruido y seguir la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Entonces él escogió esa senda y se retiró a una finquita por aquí y ahí tenía su sitio de enseñanza. Yo estuve con él practicando esa meditación muchos años. Esa meditación, que era la propia del budismo Zen, era muy difícil, porque era, yo creo que ustedes conozcan, en la posición del loto. La posición del loto es que uno pone una pierna sobre la otra. Ya eso duele, empiezan a doler las caderas ahí. Aparte de eso, la espalda muy derechita. Y las piernas, como ve uno por ahí en los dibujos, la pierna, perdón, las piernas estiradas y las manos sobre las piernas, así en esta posición, o en esta posición, en alguna posición dada. Añales haciendo eso. Una cosa que a mí me llamó la atención es que cuando el hijo de Yves Carrouget meditó por primera vez, yo creo que yo ya era monje del budismo zen, y entonces él era pequeño, era más joven. Entonces yo después que salimos de ahí, pues era amigo de él y le pregunté, mire, ¿y usted es primera vez, no? Que hizo hoy la meditación ahí en posición de los... Me dijo, sí. Y dije yo, y me dijo, no, perdón. Y le dije yo, ¿y qué le pasó? ¿Cómo sintió la cosa? Me dijo, uy, no, 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 no. Le dije yo, ¿pero qué pasó? Entonces me dijo, mire, eso es dolorosísimo. Yo no quiero seguir eso. Y con el tiempo me di cuenta que Yves Carrouget, que tenía la esperanza de que este hijo fuera su seguidor de monje y gurú, resulta que él no siguió sus pasos, porque la cosa era muy dolorosa. Eso me hizo a mí decir, no, yo tengo que quitar esa posición. Yo voy a practicar con mi gente a ver si bien sentadito, uno cómodo, la cosa funciona igual. Y funciona igual. Eso es para darle una idea de que esto no es improvisado, de que si es simplecito, sencillito, facilito, para que todo el mundo tenga oportunidad de hacerlo y no tenga uno que meterse a un monasterio ni nada de eso. Es porque yo poco a poco fui teniendo grupos experimentales, haciéndolo de manera diferente a como lo hacían ellos, hasta lograr esta simplificación que hoy en día yo pregono. Ok, doctor. Ahora con el tema del ego. Ajá. Primero somos quien creemos ser. ¿Cómo que? Somos quien creemos ser cuando nos separamos de nuestro ser. Cuando nos separamos de nuestro ser.
Ah, la pregunta tiene la siguiente dificultad, que es que para llamar ego o cosas muy similares o relacionadas con el ego, hay muchos sinónimos. Entonces se usa la palabra ego, se usa la palabra yo, se usa la palabra alma. Yo soy mi alma. Se usa la palabra conciencia. Se usa, otros autores usan la palabra el ser. Otros autores usan la palabra el sí mismo, el uno mismo. Otros autores, filósofos y eso usan la palabra mónada. Entonces, con todos esos sinónimos, alma, conciencia, ser, mónada, mismidad, etcétera, uno puede confundirse, porque en el fondo todas son lo mismo, pero no son lo mismo. Entonces, vamos primero con la palabra que usted usó, ego. Ok. Ego, en castellano, esa es una palabra en latín. En castellano se dice yo. Entonces, todos sabemos que tenemos un ego, tenemos un yo, pero hay una gran diferencia cuando ustedes lean cosas del mundo oriental, que la meditación pues viene del mundo oriental y de los gurúes y de todo eso, que ellos usan la palabra ego. Y entre nosotros, en el campo de la ciencia, también se usa la palabra ego, porque la usó Freud. Y es la misma palabra, pero tiene significados completamente diferentes. Entonces me explico. Para ellos, los del mundo oriental, el ego no es el mismo que nosotros llamamos yo acá. Para ellos, el ego es lo que nosotros llamamos o llamaríamos, nosotros que no somos orientales aquí en el mundo occidental, llamaríamos el egoísmo, llamaríamos la egolatría, llamaríamos la veneración que uno mismo tiene por su propio yo. Entonces, por eso que mucha gente se confunde, pero bueno, doctor, me preguntaba incluso uno de los miembros acá, ¿cómo es eso usted? Entonces usted dice que muerte al ego. No, yo no digo que muerte al ego. Yo digo que los orientales dicen que muerte al ego. Entonces se refieren a lo que ellos llaman ego, Egocentrismo. egocentrismo, egolatría, que uno es como se siente como lo Superior. máximo, que es superior a los demás. Ese no es el yo, ese es el yo verdadero de esas personas que son así. Eso es el yo fantasiado de ellos, donde se sienten superiores, que todo el mundo les tiene que tener veneración. Y no solo sienten eso, sino que quieren obligar a todos los demás a la veneración hacia ellos. Entonces hay muchísima gente, todos tenemos un poquitico de ese ego, ¿no? Nos gusta ser siempre los que tenemos la razón y no darle la razón a los demás y tal. Eso es algo de egolatría personal. Ajá. Pero a eso no es que se refiere el propio ególatra, exige veneración hacia él. Entonces, Tiene el micrófono prendido. Bueno, doctor. entonces, esa veneración que el ególatra, ese ego, es el que los orientales dicen que hay que eliminar. O sea, porque esos ególatras, como exigen veneración, entonces exigen que la esposa los idolatre, que los hijos los idolatren, que los amigos lo idolatren, que todos digan que él es lo mejor que hay en el campo que sea. Y son tiránicos con la esposa, con los hijos, con todo el mundo, son tiránicos. Es lo que ellos dicen y más nada.
Entonces, ese ego es al que los orientales dicen muerte al ego. Ok. Fuera el ego, pero no al ego que nosotros aquí en el mundo occidental llamamos, porque la diferencia es que lo que nosotros llamamos ego es lo que Freud llamaba ego. Freud divide la psique, la mente, en tres partes. El ego o yo, el id o eso y el ello. Entonces, lo cierto es que él usa la palabra ego. Entonces, él usa la palabra ego, que es la que usamos aquí en el mundo occidental, para llamar algo que tiene que ver con la percepción del mundo. Esa parte de nosotros que percibe el mundo externo y que al mismo tiempo también percibe nuestro mundo interno. Y eso le sirve para tomar decisiones. Entonces, el ego, en ese sentido, no lo podemos eliminar. ¿Cómo vamos a poder vivir? Es lo que me decían a mí, pero ¿cómo puede uno vivir si se le muere el ego? ¿No? Si se muere el ego, eso es cuando uno muere. Con ese ego, en ese sentido, que es parte, que también lo tiene el que tiene el ego grandote, en ese sentido del ego que percibe el mundo externo y que percibe el mundo interno, con ese hay que seguir, ¿no? Simplemente que se limpia todo. Porque también a veces se confunde en la literatura el ego con la conciencia, Eso es lo que le quería con el preguntar. alma. ¿Cómo? Eso es lo que le quería preguntar. O sea, Ajá, si se ajá. refiere a la conciencia. Sí. Entonces, a veces hablan del ego o hablan de la conciencia y no sabemos si están hablando del ego en el sentido oriental, en el sentido occidental o qué. Entonces, yo quisiera, por una parte, decirles que, definirles qué es el alma. Cosa difícil, dirán ustedes, no. Cosa fácil. El alma, en la literatura filosófica y religiosa, es lo que a los científicos no les gusta usar esa